Nintendo NES Famicom contra la MSX o la MSX, que en sí no es una consola, es un microordenador como dicen en España. Es una computadora donde, bueno, lo que nos interesa es que se podían jugar muchos juegos por allá en los años 80. Creo que se anunció en el año 83. Así que bueno, vamos a ver qué tanta diferencia en el aspecto gráfico hay entre la NES Famicom y esta computadora o microordenador. Ojo, recuerden que este es un versus principalmente gráfico. Aquí no vamos a decir cuál tenía mejor catálogo ni nada de eso. Y mis amigos, recuerden que si este contenido les gusta, un like ayuda muchísimo. Y bueno, empezamos fuertemente con el Battle City, un juego, la verdad, bastante buenísimo. En la época era algo que uno siempre quería jugar con los amigos. Veamos aquí, gráficamente es muy distinto. Obviamente lo que son las paredes de ladrillo y todo eso, el brillo de los tanques, los efectos, los movimientos, el scroll, porque aquí no solamente vamos a ver los gráficos, sino también la fluidez. Vemos que es algo totalmente diferente. Obviamente la paleta de colores. Bueno, por cierto, un punto muy importante, en MSX se llamó Tank Battalion, pero bueno, viene siendo el mismo que el Battle City. Veamos qué diferencia, por ejemplo, lo que es en la NES, y eso que es el primer nivel. Después hay diferentes cosas que le agregan en la NES, más colorido, más materiales. Bueno, obviamente en todo aspecto la versión de NES gana, pero exageradamente. Y bueno, principalmente para mí en lo que gana es en la fluidez. Vemos como los tanques se van moviendo rápidamente. Veamos aquí en este juego City Connection, que me encanta un montón. City Connection. Veamos por ejemplo el scroll de la NES, cómo va conforme el carro se va moviendo. En cambio en la MSX solamente tiene un espacio y el carro se mueve y no hay movimiento de fondo, solamente los carros. Ahora, si vemos los coloridos, es totalmente una cosa de locos. Es un avance brutal en la NES con respecto a la MSX. Yo creo que en esa época las computadoras no tenían todavía el nivel de un scroll tan fluido como por ejemplo encontramos en la NES. Es algo brutal, es un nivel totalmente diferente. Vean qué bonito se ve. La verdad es que este juego a mí me encanta en la NES. La verdad es que lo disfruté muchísimo. La versión arcade, eso sí, es mucho mejor, pero bueno, obviamente estamos comparando la versión de NES contra MSX. Pero como les digo, el scroll es totalmente diferente. El diseño del carro, vean las ventanas, no sé, la animación del carro, el movimiento, es algo loco, es algo loquísimo más bien. Bueno, ahora vamos con el Dig Dug. Ok, yo diría que con el Dig Dug aquí sí es importante ver de que, bueno, hay más detalle en la NES, pero digamos que la versión de MSX, a pesar de gráficamente ser inferior, principalmente la paleta de colores es que es abismal. Bueno, vemos que está parecido, o sea, digamos, entre lo que cabe. Lógicamente la versión de NES tiene, como les digo, una paleta de colores tan amplia, tan superior, que lo que hace es que tengan brillos, un tipo de sombras, efectos en las piedras donde se note más natural, por así decirlo. Los enemigos obviamente con diversidad de colores. Bueno, obviamente las animaciones y todo, y ni qué decir del sonido. La verdad es que la Nintendo NES era potente, ¿no? Obviamente, por ejemplo, la Master System era más potente, pero bueno, la NES tenía un nivel espectacular, y es que las consolas en ese entonces eran mucho más poderosas. Por ejemplo, veamos este juego, el Exerion, excelente juego de disparos, un shoot 'em up. Bueno, yo en ese entonces no le decía shoot 'em up, ni idea que se le llamaba así el género, pero vean la diferencia. Aquí me gusta bastante la versión de MSX por el colorido, pero bueno, obviamente la fluidez, los detalles, la paleta de colores en la nave. Veamos, digamos, en la MSX que es blanca. En cambio en NES hay diferencia de colores, en los disparos también hay diferencia de colores, en los enemigos también hay diferencia de colores. El scroll es totalmente otro mundo. Vemos que a la MSX le cuesta, pero bueno, lógicamente que si yo hubiera tenido solamente la MSX en aquel entonces, hubiera disfrutado como loco. O sea, obviamente hoy en día es fácil comparar, pero en aquel entonces si yo hubiera tenido la MSX, bienvenido sea. De hecho, acá en Costa Rica era prácticamente una desconocida la MSX, y no totalmente desconocida. Aquí en este lado del charco del mundo no tuvo éxito. Veamos este juego, el Fantasy Zone. Veamos qué increíble, es que hay una diferencia notoria pero brutal. Vean la vida que se le nota en la versión de NES, los coloridos. El colorido de la MSX está bien, pero es que la variedad de colores en un solo artefacto, por así decirlo, es muy amplia la NES. Vean por ejemplo la nave principal, tiene 3-4 colores, en cambio la MSX es azul. Vean los disparos también, vean el fondo cuando tiene interacción, es obviamente mucho más superior a la versión de NES. Vean por ejemplo el scroll, esa fluidez que notamos en el scroll donde se va moviendo, es que es increíble. La verdad es que la NES tenía una potencia exagerada, y tal vez no es que la MSX fuera una máquina no potente, sino que, como les digo, en ese entonces las computadoras creo que todavía no tenían ese tipo de scroll. En otros juegos tal vez eran mucho mejor, pero este tipo de juegos de scroll todavía creo que no llegaban a ese punto, ¿no? Ahora veamos este juego, el Frontline. A mí me
encantaba. Me recuerdo que lo jugaba con un amigo, Jorge, y yo lo veía brutal. ¿Qué va a ser Call of Duty? ¿Qué va a ser el Battlefield? Nada de eso, señores. Este juego, el Frontline, era una cosa de locos. Ahora, bueno, si vemos la paleta de colores en este juego, sí, definitivamente está pareja. En esta parte está pareja. Se nota un poquito mejor la interpretación de colores en la NES, pero de hecho en colorido está muy parejo, porque tampoco es que la versión de NES tiene un gran colorido. Pero eso sí, el scroll, definitivamente en todos los juegos va a ganar el scroll la versión de NES que MSX. Y de hecho, yo les debo decir que aquí prácticamente, como lo dije anterior, nadie conocía la MSX. En este lado del charco, como les dije anteriormente, fue un rotundo fracaso, o prácticamente no se conoció. En algunos lugares creo que Argentina y Brasil tuvo éxito, pero más que todo en España, en Inglaterra, creo que en Países Bajos. En esos países es donde más tuvo éxito. Veamos este gran juegazo, el Galaga. Vean por ejemplo los destellos. Cuando uno golpea o bueno, aniquila a un enemigo, hay como una especie de fuego artificial, variedad de colores. Vean los enemigos, la variedad de colores que tienen solo los enemigos. La nave de nosotros también tiene variedad de colores. Por ejemplo, veamos la animación de las estrellas de fondo en comparación con MSX. Eso es donde yo digo, la verdad la paleta de colores es increíble. Vean por ejemplo cuando la MSX golpea o hace estallar a un enemigo, solo es color blanco, o cuando estalla la nave, solo es color blanco. En cambio en NES sí hay una paleta de colores tan amplia que hace que todo ese tipo de cosas tenga mucho colorido. La verdad es que hay una gran diferencia. En jugabilidad está parejo, porque es un juego con poco scroll. En realidad solo es derecha e izquierda y los enemigos que se mueven. Entonces digamos que en ese aspecto no es un juego donde notemos muchísima diferencia, pero en lo que es colorido y demás, bueno, es increíble. La verdad es que es un gran juegazo. Yo creo que todos disfrutamos jugando esto. Ahora veamos este juego, el Macross. Es una diferencia abismal en el sonido, en el scroll, en la cantidad de enemigos, en la acción, en el colorido, en todo. La verdad es que es abismal la diferencia. Yo la primera vez que jugué esta versión de MSX me quedé sorprendido lo diferente que es. O sea, vean por ejemplo, vuelvo y repito, el scroll prácticamente es nulo. Bueno, digamos que este juego gráficamente no era un portento tampoco en NES, pero bueno, obviamente la diferencia es abismal. En todos los aspectos es abismal la diferencia. Aunque bueno, como les dije, si yo hubiera tenido una MSX en aquel entonces, yo hubiera disfrutado como loco estos juegos. O sea, definitivamente hubiera pero disfrutado a lo bestia, ¿no? Y bueno, lo bueno de la MSX es que tenía un buen colorido, pero lógicamente que la versión de NES, o sea, los juegos de NES eran muy superior. Pero bueno, obviamente estamos hablando de un hardware dedicado a lo que son los videojuegos y a otro que es variado, ¿no? Veamos por ejemplo este juego, el Mappy. A mí en aquel entonces no me gustaba tanto, pero con el tiempo me fue gustando. Pero yo cuando estaba niño a mí no me gustaba mucho el Mappy. Pero bueno, vuelvo y repito, veamos el scroll, veamos la fluidez, veamos el colorido, el tamaño de los personajes, el colorido de los personajes, el brillo, los efectos, los sonidos. Es que lógicamente es muy superior. Como yo les he dicho un montón de veces, yo aquí opino de lo que veo, no soy un técnico y obviamente se nota claramente que no soy un técnico, pero tampoco quiero serlo. La verdad es que yo quiero comentar lo que nosotros vimos como videojugadores, no como una persona que ahora lee todos los artículos y sabe las características exactas de las cosas, ¿no? Del hardware. En este caso yo solamente hablo de como un videojugador que disfrutó de estos juegos y que bueno, quiere ver las diferencias gráficamente entre estas plataformas, ¿no? Bueno, pero es interesante siempre ver ese nivel. Ahora veamos el Pac-Man. Aquí sí debo decir que hay mucho parecido. Por supuesto, lógicamente veamos los enemigos de NES, vean los ojos de los enemigos, no me recuerdo cómo es que se llamaban, bueno, por los fantasmitas, ¿no? Veamos los enemigos y hay una diferencia de colores. Vean, los ojos tienen color blanco, los colores de los ojos por dentro, ¿no? Y demás. Entonces ahí sí es donde yo digo que se nota mucho la diferencia. Pero en sí en el tablero, por así decirlo, no sé cómo nombrarlo, es muy superior, o es muy parejo más bien, quiero decir. Está muy parejo los colores de las bolitas, ¿no? Y todo lo que va, la naranjita, no me acuerdo cómo es que le decíamos, no me recuerdo, pero definitivamente está muy parejo. El color me gusta un poquito más el amarillo de la MSX, de hecho, de Pac-Man me gusta más. Y bueno, ahí tuve una suerte. Estos gameplays son míos, son netamente míos. Yo grabé estos gameplays y soy yo el que está jugando las dos versiones. Pero bueno, definitivamente este es un port donde se nota más equiparación. Ahora, por ejemplo, este juego, el Rollerball, aquí sí hay una diferencia en sonido, en efectos, en brillo, en colores, en animaciones, en fluidez, en todo. La verdad es que la diferencia es recontra mega abismal. Pero como les digo, vuelvo y repito, perdón si canso con lo mismo, pero también uno es que si uno hubiera tenido la MSX, a uno no le hubiera importado esto. Incluso tal vez no le hubiera puesto tanta atención
resolución, dependiendo de la edad que uno tuviera, ¿no? Pero bueno, es que vean la diferencia, el fondo que tiene la versión de NES, todos los aspectos, o sea, hacen ver como un pinball con más vida, ¿no? En cambio, la versión de MSX, pues está muy bien, está muy divertida y toda la cosa, pero bueno, obviamente, pues no se hace sentir como si fuera un pinball, ¿no? De aquella época, ¿no? De realidad, quiero decir, ¿no? En la vida real. Pero bueno, obviamente no estoy descubriendo nada, aunque bueno, yo estoy seguro que muchos no conocían el nivel de la MSX. Veamos, por ejemplo, este scroll, un juegazo, el Star Force. Me encantaba la música, me encantaba la acción, los disparos, el frenetismo, y bueno, eso es lo que estamos viendo. Vean el scroll diferente que encontramos en NES, totalmente fluido a la versión de MSX. Vean, es que voy a tener que repetir siempre lo mismo, pero vean el colorido de los enemigos, el colorido de, por ejemplo, del fondo, está parejo. Ahora veamos, por ejemplo, las estrellas, ¿no? Entonces sí, por supuesto que hay una gran diferencia en todo. En el disparo, por ejemplo, tiene muchos colores en la versión de NES, en la MSX no, todas las cosas tienen un solo color, aunque bueno, la nave de MSX sí tiene variedad de colores, no sé cuántos, pero no solamente es un color, no solamente la nave es de color blanca o roja, sino que tiene blanco y rojo, lo que estoy viendo en este momento. Creo que en este juego la MSX sí explora un poquito la variedad de colores en un solo artefacto, por así decirlo, en un solo elemento. Ahora veamos este juego, el Twin Bee, un gran juegazo, pero divertidísimo, la música brutal, y bueno, es donde se nota también el scroll. Veamos el scroll que se nota en la NES con respecto a la MSX, es una diferencia pero recontrabismal. El colorido de todos los aspectos de los enemigos y demás. El personaje principal también tiene colorido, o sea, varios colores en un solo personaje, ¿no? En la versión de MSX, pero definitivamente la versión de NES es muy superior en prácticamente todos los aspectos, pero la verdad, la versión de MSX a mí me sorprende, está muy bien. Y bueno, mis amigos, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Les convenció la MSX? ¿Conocían la MSX? Acá en estos lugares de Latinoamérica era prácticamente desconocida la MSX. Yo conocí la MSX, diría que hasta el 2010. Yo no tenía idea que existían MSX, Spectrum, ni nada de eso. Yo no conocía nada de eso. Yo sabía que era una computadora y listo. Tal vez incluso hasta de niño pude haber visto una MSX, una Amiga, una Spectrum, pero yo no tenía idea que era eso. Yo recuerdo que en la casa de un amigo de mi papá íbamos y él tenía un montón de computadoras. Yo solo pensaba que eran computadoras, pero ¿qué sabe uno si una de esas era una MSX? Nunca lo sabré. Y bueno, por cierto, obviamente faltaron muchos juegos más en comparar, pero bueno, trajimos una buena cantidad de juegos. Así que espero que este video les haya gustado y les agradecería mucho si le dan un like si este contenido les está gustando. Así que bueno, como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada, la comunidad no tendría vida sin ustedes. Les agradezco a todas las personas que le dan like, a todas las personas que le dan dislikes, a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general. Así que bueno, me despido con la frase mítica: viva el rayito y pura vida.